Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Andrés Montenegro. Soy licenciado en Relaciones Públicas y encargado de comunicación en el programa de Gestión y Cambio Climático del Centro de Desarrollo Sustentable GEO de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. En primer lugar, quiero agradecer especialmente al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible por permitirnos participar en esta Semana de Acción para el Empoderamiento Climático, pero sobre todo por generar este tipo de propuestas y espacios para contribuir a la participación en el impulso del desarrollo sostenible. GEO, para quienes no lo conocen, es un espacio colaborativo y multidisciplinario desde el cual promovemos la transformación integral a través de la sustentabilidad como modelo de desarrollo económico, social y ambiental. Hoy vamos a reflexionar acerca de los impactos económicos del cambio climático, así como también sobre la incertidumbre y la importancia de las políticas de adaptación en Argentina, en América Latina y el Caribe. Vamos a dar comienzo a este conversatorio. La dinámica va a ser presentar a 3 expositores que van a hacer una breve exposición sobre distintos puntos, distintos temas, y cada uno va a poder también intervenir en cada exposición, ¿sí? Y luego vamos a abrir un espacio de preguntas donde los expositores van a poder responder cualquier consulta o duda que vaya surgiendo. En primer lugar, bueno, voy a presentar a Camila Manza. Ella es estudiante de la licenciatura en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y es referente del área de Economía y Cambio Climático del Programa de Gestión y Cambio Climático en el Centro de Desarrollo Sustentable GEO. Nos estará hablando sobre cambio climático desde una perspectiva económica. Así que, Camila, el espacio es todo tuyo. Te escuchamos. Se compartió la pantalla, que nada, que lo proporcionó el informe Stern. El informe Stern fue un análisis económico sobre impacto de cambio climático, muy importante, ya que dio como resultado que realizar políticas climáticas ambiciosas era, era factible, ¿no? Era posible y comparado a los costos que tiene con no hacer nada. Bueno, este informe nos dice, una buena política climática tendría un costo de mitigación de alrededor del 1% del PBI mundial por año, versus un escenario donde no se realizarían políticas de mitigación, o sea, business as usual, que no se hace nada, una pérdida del PBI mundial de entre un 5 y 20%. Esto como para dar un pequeño dato, un pequeño gran dato económico, al comenzar la exposición, la charla. Bueno, ¿qué es el cambio climático desde una perspectiva económica? Bueno, las emisiones de gases de efecto invernadero son externalidades, es una externalidad negativa. ¿Qué es en economía una externalidad? En economía una externalidad es cuando la acción de un agente, o sea, un individuo o una empresa, afecta el bienestar de otro. Y por afectar ese bienestar, en caso de que lo disminuya, no paga por esa disminución del bienestar a ese otro, y en caso de que lo aumente, no es recompensado. Esto produce una falla de mercado y no se pueden estimar los verdaderos costos o beneficios de esa acción. En este caso, el cambio climático sería una externalidad negativa porque disminuye el bienestar y estaríamos hablando de que no se estarían estimando todos los costos. Para continuar, voy a nombrar algunas características principales que tiene el cambio climático que hacen que sea difícil encontrar una solución a nivel global. Primero, que el cambio climático es un fenómeno global. Esto que implica que afecta a todos los países, pero no afecta a todos por igual. Esto dificulta la cooperación y la coordinación entre países para encontrar una solución, y eso también lo rectifica el IPCC, que es el panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático. Lo que más dificulta la cooperación es que tiene que ser voluntaria, porque no hay una autoridad supranacional que pueda obligar a los países a cooperar en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
La segunda característica muy importante es que la atmósfera es un bien público. Como ya les adelanté más arriba, el hecho de que sea un bien público es que todos podemos usar la atmósfera, si se puede decir usar entre comillas, sin pagar. Entonces podemos emitir todo lo que queramos, que para la economía eso no va a tener un costo. Y eso genera la externalidad negativa. Además, el hecho de que sea un bien público hace que, por ejemplo, a la hora de encontrar una solución, los beneficios de que alguien reduzca los gases de efecto invernadero son para todos. Entonces, alguien puede recibir esta parte de los beneficios sin contribuir a los costos. En economía esto se llama, es un problema de free riding. La tercera característica es que el cambio necesario para su solución involucra diferentes sectores y tecnologías. ¿Esto qué implica o qué hace? Que si bien en el largo plazo, hoy está aprobado que los beneficios de tomar acción frente al cambio climático son más altos que los costos, en el corto plazo hay ciertos sectores que van a incurrir en pérdida, como puede ser el caso del petróleo cuando se habla de la transición energética, y esto, digamos, puede hacer que esos sectores al principio no se vean o tomen una posición de resistencia frente al cambio, y el hecho de que involucra diferentes tecnologías es que, primero, que algunas están disponibles, pero son muy costosas, otras directamente no están disponibles, y hay que crear los incentivos económicos para abaratar esos costos y para que haya innovación y desarrollo en tecnologías más limpias, como podría ser, por ejemplo, un impuesto al carbón elevado. No quiero decir que la externalidad o el cambio climático se soluciona únicamente con un impuesto, sino que es relevante en este caso para desarrollar las tecnologías. Bueno, hablando de los análisis económicos propiamente dichos, los principales ejes de análisis, primero son los impactos socioeconómicos del cambio climático. ¿Qué impacto económico tiene el cambio climático si no hacemos nada? Que es como mencioné al principio, que sería business as usual. En caso de que sí hagamos algo, que reduzcamos las emisiones, esto genera diferentes impactos económicos, diferentes escenarios de mitigación y adaptación, y bueno, después se centran en los costos de mitigación, los costos de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, y por último, y muy importante, es el estudio de los costos de adaptación, medidas que aumenten la resiliencia climática y reduzcan la vulnerabilidad de la población. Bueno, ahora voy a hablar de dos análisis económicos que uno utiliza un modelo integrado clima-economía, que es el informe Stern, que es muy conocido, porque fue muy importante. Lo que hacen los modelos integrados clima-economía es justamente integrar la ciencia del cambio climático con modelos económicos, y bueno, después hay trabajos con análisis macro, como es el de Berg, Xian y Miguel. Lo que hay que tener en cuenta es que las metodologías existentes todas tienen sus deficiencias. Lo importante es que se sigue estudiando, se siguen analizando, y bueno, y se van obteniendo mejoras desde la ciencia climática como desde la economía. Bueno, algunos resultados económicos para destacar de los análisis que acabo de presentar. El informe Stern, como mencioné al principio, fue muy importante porque los resultados dieron totalmente favorables a tener políticas climáticas ambiciosas. Obviamente, el dato económico que aporté al principio tiene todo un respaldo de los objetivos que nos pongamos de niveles de estabilización de emisiones, pero bueno, lo importante es esto, y que además le otorgó a las generaciones futuras un peso muy parecido al que tienen las generaciones actuales a la hora de modelizar, sí. Nada, y otra cuestión muy importante es que el informe prevé que aún
tomando políticas de mitigación muy responsables frente al cambio climático, serán necesarias políticas de adaptación globales, y que estas, debido a la desigualdad en la distribución de los impactos del cambio climático y a una cuestión de responsabilidad histórica de las emisiones, van a tener costos adicionales para los países pobres o en desarrollo. Y bueno, y acá les presento los resultados de el otro trabajo, que es más macro, que es el trabajo de Burke, Xian y Miguel. Lo que nos aporta este trabajo, que también es muy relevante, es que la actividad económica en todas las regiones está acoplada al clima global. Y lo que proyecta es que si la adaptación, este acoplamiento al clima, de la economía al clima, imita a la adaptación, la adaptación futura imita la adaptación pasada, se proyecta una caída del 23% del PIB per cápita global en 2100 en relación con un mundo sin cambio climático. Nada, y bueno, otra de las cuestiones es que tiene como resultado, o da como resultado, que los países pobres generalmente suelen tener un impacto económico negativo frente al aumento de las temperaturas, porque se encuentran en zonas geográficas más cálidas en relación a los países ricos, que bueno, para profundizar un poco, lo que hace este trabajo es estimar el impacto de los aumentos en la temperatura en el crecimiento sobre el PBI, en el crecimiento del PBI, y nada, a través de una relación histórica que va de 1960 a 2010, y después de ahí en adelante proyecta hasta el 2100 cómo impactarían los aumentos de la temperatura en el crecimiento del PBI. Entonces, primero que todo lo que se proyecta es en base a esta relación histórica, y bueno, nada, y los resultados fueron estos que les acabo de mencionar, y es muy importante esto de que los países pobres reciben este impacto negativo, porque además lo que hacen la diferencia es que en un momento se pensó que los países ricos por ahí tenían o reflejaban un impacto positivo porque tenían mejores ingresos y por ende tenían mejores políticas de adaptación, pero en realidad la diferencia venía por esto, porque la mayoría de los países ricos tomados en la muestra eran de clima templado frío. Y bueno, acá les muestro, a través del link se puede acceder al mapita con los estudios que hicieron para cada país, y para Argentina se estimó una caída del 53% del PIB per cápita para 2100 debido al cambio climático. Bueno, y para cerrar, algunas conclusiones importantes que se pueden sacar a partir de estos estudios. Primero, que los costos y daños para la economía debido al cambio climático son mayores si no se realizan políticas climáticas acorde a la relevancia del problema. Segundo, que es fundamental no minimizar los impactos del cambio climático, porque ambos trabajos resaltan que todo el tiempo se están con alta incertidumbre, entonces es crucial para esto no retardar las acciones, sino que al contrario, empezarlas ya, que vendría a ser políticas de mitigación y adaptación, para evitar mayores costos y limitar los riesgos de efectos irreversibles. Nada, y bueno, esto que es una cuestión muy importante, que el cambio climático afecta a todos los países, pero no por igual, y que su impacto es mayor para los países pobres o en desarrollo, y que el centro de la política se debe encontrar en la adaptación en estas economías. Pero bueno, estas economías son justamente las que menos recursos tienen para realizar estas políticas, y por eso es muy importante hablar de financiamiento. Nada, bueno, eso es un poco el paneo general que les quería mostrar. Y bueno, y también es muy importante, como para terminar de cerrar o destacar, que tanto el informe Stern, cuando da los resultados, dice, bueno, esto va a ser la pérdida si empezamos a actuar ahora. Cuanto más tarde la acción, mayores son los riesgos, mayores son los costos, y tener en cuenta que el otro trabajo, el de Berg, Xian y Miguel, solamente tiene en cuenta los impactos de los efectos de la temperatura,
sobre la actividad económica, sobre la productividad, pero no tiene en cuenta otras pérdidas potenciales que podría llegar a tener el cambio climático para la economía. Bueno, nada, eso sería todo. Buenísimo, muchas gracias, Camila. Ahora le voy a dar la palabra a Leonardo Stanley. Él es máster en Ciencias Económicas, es investigador en el Centro de Estudios de Estado y Sociedad, consultor privado especialista en inversiones extranjeras, arquitectura financiera internacional, recursos naturales, desarrollo económico. Él estará presentando sobre financiamiento en políticas de adaptación al cambio climático. Leonardo, te escuchamos. Bueno, ¿se me escucha? ¿Se escucha? Te escuchamos perfecto. Bueno, gracias. Bueno, yo voy a hacer una presentación breve y voy a empezar por el final, digamos, porque creo que ahí dejo la expositora anterior y, digamos, tengo algunas, digamos, ideas para plantear para el debate. Como, bueno, me presentaban, yo soy un especialista, un poco no especialista, sino que trabajo temas de desarrollo y de financiamiento, y entré al tema de cambio climático a partir de lo que es la transición energética con un libro que edité el año pasado, y antes de eso por un capítulo sobre financiamiento del desarrollo, digamos, desde la perspectiva de la economía política internacional. Y bueno, nada, el tema del financiamiento es uno de los 3 puntos que destaca el Acuerdo de París. Digamos, sin financiamiento no hay políticas de mitigación, sin financiamiento no hay posibilidad de adaptación. Es clave, y es clave lo que es financiamiento, es cambiar el concepto básico de finanzas, o la idea básica de finanzas que hoy ronda, digamos, en los mercados financieros, ¿no? Muchos analizan la cuestión digamos, del financiamiento para el desarrollo, el financiamiento para el cambio climático o para atacar los problemas de pérdida de biodiversidad a partir de cuestiones instrumentales, digamos, el fetiche del último instrumento, si instrumentamos algún tipo de equity, algún tipo digamos, de nuevo de documentos, etcétera, y lo fundamental es qué tipo de finanzas que necesitamos, que eso es lo que plantea en una charla de 2015 Mark Carney cuando era presidente del Banco de Inglaterra, lo que es lo que él llama el desafío, digamos, el dilema, ¿cómo es?, de las generaciones futuras, ¿no? Porque necesitamos, el problema del cambio climático necesita financiar algo que va, digamos, las generaciones actuales, que va a ser de alguna forma aprovechado por las generaciones futuras, ¿no? El dilema del tiempo tenemos allí. Y el dilema del tiempo tiene que ver con el financiamiento, y el financiamiento actual, el sistema financiero internacional, desde hace unas décadas se focaliza en el corto plazo, desde los instrumentos que hoy tenemos hasta la arquitectura financiera internacional, ¿no? Entonces ese es un primer aspecto que hay que tratar y que vamos a tratar de meter la idea en las pocas filminas que propuse para la charla de hoy. Otro de los puntos que si hablamos de financiamiento del desarrollo, digamos, la idea de financiamiento del desarrollo es algo que viene de hace mucho tiempo y tiene que ver siempre con esto de subir la escalera o atrapar al líder. Digamos, surge primero en los países desarrollados con esto de poder Alemania o Estados Unidos llegar a la revolución industrial que había desarrollado Inglaterra, después Japón con Estados Unidos, y así sigue Pero básicamente el financiamiento tenía que ver con fondos locales. Después, cuando entran a discutirse la industrialización en América Latina, va con la cuestión de fondos externos y digamos, cómo nos hacíamos de dólares para poder desarrollar la industria o lo que fuera. Seguimos en América Latina, digamos, necesitando de fondos, pero no todos los fondos que llegan son, digamos, son propicios para atacar el problema del cambio climático, para poder digamos, atacar el problema de pérdida de biodiversidad. Porque tenemos, digamos, de alguna cuestión, muchos fondos que llegan y que van orientados a actividades que son
contrarias a los objetivos que aquí planteamos. Es decir, Argentina está recibiendo fondos para vaca muerta, o Ecuador recibe, digamos, capital, digamos, inversión extranjera directa para yacimientos, para la exploración y explotación de yacimientos petrolíferos en el Yasuni, que es una reserva de biodiversidad única en el mundo. Entonces ahí empezamos la puja, es decir, tenemos que tener una visión cualitativa del financiamiento y una visión cualitativa también de la inversión extranjera directa que estamos, digamos, atrayendo en nuestra región. Porque si no, no solamente los fondos no van a permitir alinear con los objetivos que planteamos en las comunicaciones nacionales, sino que van a estar empeorando nuestra situación en cuanto a emisiones, etcétera, etcétera. Entonces, ahí la alineación es clave. Y el último punto tiene que ver también con alinear, digamos, las inversiones, es decir, salir de la visión esta económica que impregnó los últimos años de la academia, que es todo basado en la eficiencia, y olvidarnos de la resiliencia. Y digamos, y este paradigma fue brutalmente puesto contra, digamos, las cuerdas cuando surge la pandemia, ¿no? Porque los países que por ahí pudieron responder mejor a las demandas que había en los sistemas nacionales de salud eran aquellos que habían construido, más allá de respetar digamos, construido hospitales o tener, más allá de los requerimientos de eficiencia que nos planteaba el presupuesto natural. Argentina es un país vulnerable, como lamentablemente muchos de los países de la región, digamos, y pese a haber contribuido poco para este fenómeno del cambio climático, ¿no? Posee zonas costeras bajas, zonas áridas, etcétera, etcétera, que está ahí todo descrito en la comunicación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El periodo, digamos, vemos que hay aumentos de temperaturas promedio, y también vemos que hay zonas del país que van a estar más castigadas por mayores niveles de precipitaciones, por ende por inundaciones, y otras que van a estar asociadas con sequías, ¿sí? Entonces estamos sufriendo esos efectos, y estos efectos cada vez son, digamos, los fenómenos de precipitaciones son más agudos y más recurrentes, las inundaciones son más graves, y esto está pasando en todo el mundo, ¿no? Es decir, referido a estos informes que surgieron hace 10, 15 o 20 años, digamos, hoy el informe Stern, que tiene, digamos, tiene validez, etcétera, pero los hechos nos están mostrando que, digamos, las inundaciones suceden en los países desarrollados, también los fenómenos de temperaturas de casi 50 grados en Canadá, es decir, el fenómeno climático está aquí y nos afecta a todos. La vulnerabilidad está aquí y nos afecta a todos. Es un problema norte-sur, pero también es un problema digamos, de quienes tienen y quienes no tienen, ¿sí? Porque el cambio, digamos, los problemas socioambientales, socioeconómicos que genera el cambio climático, o los problemas de pérdida de diversidad, afectan más a los que menos tienen, ¿sí? Entonces, vamos al tema. Esto tiene que ver por qué, digamos, este planteo, porque, digamos, ahí vamos a la cuestión de aseguramiento, ¿sí? El aseguramiento que ya está siendo retaseado por las compañías reaseguradoras, grandes, digamos, a determinadas industrias o determinados enclaves en el mundo, también se está encareciendo, y para algunos ya deja de ser una opción. Entonces, también eso hay que plantearlo, ¿sí? Aparte, tenemos que pensar que los eventos, que estos extremos que suceden en el mundo, digamos, a raíz o a consecuencia del cambio climático, tendrían que hacernos volver a plantear este tema que decíamos recién de la resiliencia, la importancia de la resiliencia en las decisiones económicas, ¿sí? Es decir, por ahí sopesar a la eficiencia la cuestión de eficiencia. Yendo, digamos, del final hacia el principio, vamos a hablar entonces de los riesgos que nos plantea el cambio climático, y también la pérdida digamos, de biodiversidad que está generando la actividad del hombre, y en los últimos años el avance hacia zonas que eran, no sé, pristinas, o como les decía, el avanzar con la explotación
hidrocarburífera en el Yasuní en Ecuador o en el Amazonas brasilero, etc. Es decir, eso está generando toda una cuestión, digamos, como ustedes saben, de aumentos de los niveles digamos, del stock de carbono que está en la atmósfera. Eso está generando, estamos llegando a límites superiores, ya donde la ciencia no sabe qué es lo que puede llegar a pasar. Son estos denominados turning point, o los puntos de quiebre, que hay incertidumbre con cuál puede ser el escenario futuro. Y esa incertidumbre que está planteada por estos escenarios que pueden surgir, nos plantea que las finanzas tradicionales, que están basadas en las probabilidades, en un riesgo mesurable, digamos, se vuelve un poco, digamos, no tiene posibilidad de prospección, ¿sí? Los modelos que hay, tanto financieros como macro, dejan de tener prospección, ¿sí? Y eso es lo que algunos economistas y algunos cientistas empiezan a describir como los cisnes verdes, que tienen una incertidumbre, digamos, que están asociados con la aparición de fenómenos que nadie conoce hacia dónde pueden disparar, y están asociados a esta idea de incertidumbre radical, digamos, que es un poco volver a esta idea keynesiana de incertidumbre como algo distinto a los riesgos que plantea la teoría neoclásica, etcétera, y los modelos vigentes de finanzas, ¿no? Todos los modelos de carteras eficientes, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, ahí hay un cambio muy importante. Esto es un poco lo que, digamos, los costos de adaptación, etcétera, etcétera, son importantes y son muy elevados. Bueno, y podemos, digamos, yo respecto a lo que se charló recién, hoy se conoce un informe de Carbon Tracker, que es una ONG que hace trabajo sobre, bueno, digamos, que planteaba una nueva reestimación de lo acumulado en emisiones, donde aparecen entre los 10 primeros países, digamos, responsables de la acumulación de gases de efecto invernadero, tiene que ver con el carbono, Brasil e Indonesia. ¿Por qué? Porque este nuevo análisis de Carbon Tracker lo que hace es contar, digamos, el carbón, digamos, que se emite a partir del recambio de uso de la tierra o con la deforestación. Entonces eso nos habla de que América Latina, o Brasil en este caso, no están, digamos, también es culpable de lo que está pasando en el mundo, y tenemos que tomar responsabilidad, no solamente porque tenemos parte de la culpa de lo que ha pasado, sino porque también tiene que ver con las acciones que están tomando en el mundo desarrollado. Hace cuestión de 2 meses surge una iniciativa de la Unión Europea que va a comenzar a cobrar una tasa al carbono entrante, que es una tasa al carbono, digamos. Entonces, si nosotros seguimos, o digamos, las discusiones que hay en el seno del tratado entre Mercosur y Unión Europea por la cuestión medioambiental, es decir, el discurso que estuvo en boga hace 10 o 15 o 20 años, que tenemos que seguir, digamos, generando esta externalidad, porque, digamos, de última tenemos que desarrollarnos y es un costo que podemos seguir quemando combustible, etcétera. Eso también tiene que cambiar, porque vamos a estar, digamos, confrontados a situaciones donde perdemos mercados. Es decir, ya sea porque nadie va a comprar nuestro gas que sacamos de Vaca Muerta, nadie va a comprar nuestros productos que salen del Amazonas porque quemamos la última reserva de biosfera del mundo. Entonces, todo eso nos habla de la necesidad de actuar activamente, trabajar en la adaptación, pero también trabajar en la mitigación, porque están íntimamente, indisolublemente ligados, ¿sí? Y ahí tiene que ver, entonces, volviendo a la última filmina por la que empecé, repensar el tema del financiamiento del desarrollo en Argentina, y el financiamiento del desarrollo tiene que ser sustentable, porque si no, digamos, no logramos
generar un futuro, no diría para nuestros nietos, sino para los próximos 10 años. No tiene futuro. Así que bueno, como empecé por el final, ahora recién agradezco a quienes me invitaron a estar aquí presentes y bueno, y felicitaciones por la iniciativa. Muchísimas gracias, Leonardo, muy interesante tu exposición. Y ahora, bueno, continuamos con el licenciado Diego Pontorno. Él es coordinador del programa de gestión y cambio climático en el Centro de Desarrollo Sustentable GEO. Diego estará conversando un poco sobre lo que es adaptación, riesgos y ejemplos en América Latina. Diego, te escuchamos. Muy bien, muchas gracias. Yo lo que voy a hacer un poquito ahora es hacer pie desde estos dos grandes temas que trató Cami, como desde el punto de vista de la economía y también desde el punto de vista de la finanza que recién escuchábamos, hacia una concepción de adaptación y para empezar a profundizar y a resaltar la importancia que tiene tomar medidas de adaptación, también considerando la realidad de América Latina. ¿Bien? Para hacer una breve bajada conceptual, para que todos estemos en tema, pensemos que cuando hablamos de adaptación lo podemos pensar respecto a los sistemas humanos y a los sistemas naturales. La adaptación de los sistemas humanos hace foco en hacer esos ajustes al clima que está sucediendo, que sea el real o el que se proyecta, y a los efectos, con el objetivo de reducir los daños y también, que esto es algo que se tiene que empezar a hablar porque hace a la realidad de cambio climático y algo que se puede aprovechar de los beneficios que genera esa adaptación. Después voy a dar un pequeño ejemplo de qué podría ser un beneficio. Y el otro aspecto que hablamos de adaptación hace sí exclusivamente referencia a los sistemas naturales y a la propia capacidad que tiene de ajustarse al impacto del clima y a sus efectos. En este punto, acá queríamos también un poco generar esa sinergia entre economía, finanzas y participación ciudadana. Acá toma importancia que en un contexto de cambio climático, de calentamiento global, donde se requieren medidas de mitigación y de adaptación, lo que buscamos también con este conversatorio es profundizar y resaltar la importancia de esa capacidad de adaptación que parta o que incluya desde el momento cero, ahí nos gustó poner momento cero, la participación ciudadana. Muchas veces pasa que en proyectos o en propuestas o soluciones que se abordan, se generan instancias participativas, pero una vez que se han avanzado los proyectos, las propuestas gubernamentales o con distintos actores, y lo que nosotros venimos a proponer que en este contexto de la relación entre economía, finanzas y la necesidad de profundizar la adaptación, esta participación ciudadana se encuentra desde el momento cero desde que se empiezan a trabajar estos planes, estas medidas, estas acciones, y que permitan aumentar, o de todo plano, toda acción, que esté orientada a aumentar la capacidad de resiliencia y reducir la vulnerabilidad de las regiones y las comunidades. En este sentido, muchos podrán comentar, o también puede surgir la idea pero siempre hubo eventos, siempre sucedió que hubo tormentas, inundaciones, granizos, y algo que yo voy a reafirmar es que la misma historia de la humanidad está marcada por esa capacidad de adaptación y supervivencia a los cambios, ya sean naturales o por la misma mano del hombre. Y acá continúo con un pero. Pero, ¿qué está pasando hoy? Lo que pasa hoy es que esos mismos cambios, esos eventos, son extremos. Son extremos y como comentábamos en este conversatorio, aumentan la intensidad, la frecuencia y el impacto que están teniendo estos eventos en las personas y en los mismos ecosistemas. Tanto el aspecto humano como el aspecto natural. Algunos ejemplos que estamos teniendo o que tienen mucho peso en lo que es América Latina y el Caribe, y acá nosotros nos animamos a considerar esta región
teniendo en cuenta que si bien existe muchísima diversidad, biodiversidad, tiene muchas similitudes lamentablemente en aspectos sociales, como pueden ser los niveles de pobreza, los niveles de desigualdad que existe, las crisis económicas, y lo que se da en esta región es el aumento de la frecuencia y la potencia que están teniendo las inundaciones, como comentábamos antes, por el aumento en la caída de agua, los huracanes, los tornados, principalmente en la zona del Caribe, y acá también en Argentina hemos tenido sequías, granizos, aumento de granizo, y todos estos eventos, esta nueva normalidad que ahí me animé a poner el título, este va a ser un siglo de una nueva normalidad en América Latina y que es en el mundo, tomando el concepto de cambio climático, de calentamiento global, es que todos estos factores, todos estos eventos van a afectar la actividad económica y ya están afectando la actividad económica. De alguna forma u otra, con mayor o menor impacto, ya se están viendo los efectos y también se está viendo esta relación y esta interacción que está teniendo el sistema económico, o que estamos teniendo como un sistema económico predominante con la naturaleza. Un ejemplo clarísimo, lo vivimos en carne propia, como es la pandemia. La pandemia surge de una relación naturaleza-humanidad que no se encuentra en armonía claramente y que estamos viendo, y que va en línea de lo que comentaba Camila, qué diferencia hay entre empezar a tomar medidas que se adelanten a estas situaciones y no hacer nada. Ya Camila comentaba de los mayores costos que se tienen por mantenernos como estamos haciendo, como si continuáramos con la niña, y ya mismo el IPCC hizo una alerta enorme hace poquito de ya no hay duda del impacto negativo, ya no hay duda de la acción y el aporte negativo que estamos nosotros teniendo como humanidad a este calentamiento global. Y acá tenemos estos eventos que suceden y van a aumentar la frecuencia, van a aumentar la intensidad, y no nos olvidemos que debajo de todos estos eventos hay personas. Y hay personas que no todas están, o no todas estamos en la misma situación. Como comentábamos recién, hay mucha vulnerabilidad en Argentina, o hay profunda vulnerabilidad en Argentina, ya sea estructural o no, pero ya se da una situación previa a que se den estos eventos que estructuralmente condicionan muchísimo que un país o una región o una comunidad pueda seguir adelante. Y acá me surge una pregunta. ¿El cambio climático es una barrera para el desarrollo sostenible? Yo creo que la respuesta ya la sabemos. Es más, pienso quizás, aunque no sepamos los contenidos del desarrollo sostenible, quizás entre los que estamos trabajando estos temas ya es más obvio, pero la respuesta rotunda es sí, es totalmente una barrera al desarrollo sostenible. Y si nosotros queremos alcanzar ese desarrollo sostenible, si queremos profundizar los beneficios económicos, sociales y ambientales a lo largo del tiempo, necesitamos sí o sí abordar esta problemática del cambio climático, y además de generar medidas, acciones, planes de mitigación, de empezar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero o de aumentar la capacidad de absorción de esos gases, tenemos que sí o sí generar medidas de adaptación. ¿Por qué? Porque todos los eventos que les nombraba, que citaba, por citar algunos, que se dan en América Latina, ya están sucediendo, ya sucedían, ya están sucediendo y van a suceder con mayor frecuencia y potencia. Por eso la idea de preguntarnos por qué queremos hacer hincapié en la adaptación en América Latina, Latinoamérica y Caribe. Si bien pensamos en esas bajas emisiones que genera la región, y está bueno el comentario que hacía recién sobre que Brasil ahora por generar por los cambios en los usos del suelo se lo puede considerar como un gran emisor de gases de efecto invernadero. Esos análisis están buenos, y esos análisis nos permiten también poner en términos relativos qué rol tiene cada región, porque es importante entender que si bien América Latina
tiene esa baja, entre comillas, participación en las emisiones de gases de efecto invernadero, tiene muchísimo impacto del cambio climático, o va a sufrir muchísimo el impacto del cambio climático. Y una de las características que tiene es que es una de las regiones más propensas a desastres, con un alto porcentaje de todas las emergencias que sucede, un altísimo porcentaje están relacionadas con el clima. Y lo que ha sucedido en la década pasada es que esos eventos han generado un récord no positivo, de costos producidos o de base por causa de desastres naturales. En 2017 se llegó a un pico. Y esta situación, cuando hablábamos de vulnerabilidad en este conversatorio, para hacer hincapié en la necesidad de generar medidas de adaptación, esas condiciones sociales, económicas que preexisten a todo evento natural que va a suceder, que pueden estar relacionados con el género, el empleo. Y cuando hablamos de vulnerabilidad, hablamos de estos conceptos, de estas situaciones, de estos escenarios, condiciones negativas de empleo o de desempleo o de falta de salud, podríamos decir, o de falta de infraestructura y de acceso a servicios, o de mala alimentación de la población. Si pensamos en mejorar la situación o reducir la vulnerabilidad, acompañando el aumento de resiliencia, necesitamos sí o sí y necesariamente abordar estas cuestiones. Y algo positivo, entre comillas, o más allá de lo positivo que podemos decir que tienen las medidas de adaptación, es que pueden ser son medidas en realidad que son transversales y generan, y acá sí me animo a decir, derraman esos beneficios de generar bienestar desde el punto de vista de la generación de trabajo, desde el punto de vista de mejorar la salud y los sistemas de salud de los países y de las regiones, mejorar las infraestructuras, por ejemplo, infraestructuras de transporte o de acceso a servicios, o también, ¿por qué no?, de acceso al hábitat. Y recalcamos esa importancia de impulsar estas medidas porque tiene mucho potencial y hoy en América Latina y en Argentina es sumamente necesario y ya ha sido necesario desde hace tiempo. Que se vaya, perdón, sí. Perdón, los últimos 2 minutos para hacer un cierre, así después ponemos algo en común entre todos, ¿te parece? Dale. Así terminamos el tiempo. Dale. Acá este gráfico me parece muy visual. Esto muestra puntualmente lo que sucede en Argentina y el impacto que tiene el cambio climático, pero nombrándolo, como ya lo nombramos acá, así que no lo vamos a reiterar. Hablamos de excesos de precipitaciones, aumento del nivel del mar, el retroceso de los glaciares. Esto afecta a cada comunidad y no nos olvidemos a cada actividad económica asociada a esa región. ¿Sí? Y ya para ir cerrando, pensando entendemos que, como decía Leonardo, el financiamiento tiene que cambiar el enfoque, pensar en un aspecto más cualitativo. Camila decía, no es lo mismo no hacer nada desde el punto de vista de los costos, que sí hacer algo. Pensando en este contexto es, o cada región, o cada municipio, o cada provincia, cada país, cada conjunto de países, tiene que abordar líneas de base, establecer los riesgos climáticos de la zona en relación a su actividad económica, su tipo de población. Algo importantísimo es generar capacidades a nivel local, provincial, nacional y regional. Y hablo de capacidades de darle la oportunidad a la sociedad de que se integre en esos procesos. Y aumentando, como ya me adelanto al puntito de abajo, aumentar esa participación ciudadana desde el momento cero. Bien, y acá necesariamente tenemos que empezar a transformar y adaptar los sistemas socioeconómicos a estos nuevos escenarios climáticos que estamos sufriendo. Y es clave hacer abordajes sectoriales, multivariables y multiactor, o sea, incluir muchos actores, incluir voces, por más que sean antagónicas, incluirlos en una misma mesa. Y ya ahora sí, como última diapositiva, es clave que se diseñen herramientas concretas de monitoreo, de seguimiento y de generar reportes de cómo se va avanzando, que sea información pública, haciendo hincapié en la participación ciudadana y en el acceso a esa información pública por parte otorgada por el Estado o que el Estado tenga acceso o injerencia en ese tipo de información. Y es clave acá generar ese
trabajo local. Ese trabajo local con mesas de trabajo, pero que sí o sí tengan una visión regional y que sean efectivamente sostenibles en el tiempo. Muchas gracias. Excelente, Diego, muchísimas gracias y bueno, aprovecho también para agradecerles a Camila y a Leonardo por su exposición. En el chat hubieron muchos comentarios positivos, agradeciendo también la charla y el enfoque bueno, la idea general de brindar una perspectiva sobre el estudio económico, de lo que tiene que ver con el impacto en los países en desarrollo. Y por ahí como una pregunta como para cerrar y un breve comentario de los tres. En líneas generales, ¿piensan que la pandemia nos enseñó algo en nuestra interacción con el sistema económico y la naturaleza o el ambiente? Me animo a responder cortito, así. Para mí totalmente, pero, y ahí va con el pero, esto se va a ver en el mediano y largo plazo. ¿Por qué? Hemos tenido siempre eventos, situaciones, guerras, situaciones extremas que a veces parece que no aprendemos. Yo tengo fe de que acá tiene muchísima fuerza la juventud para empezar a mover y a traccionar y a no dejar que se pase por alto estos aspectos y este contexto y esta mala relación entre sistemas económicos, sociales y ambientales. Camila, Leonardo, ¿algún comentario? Sí, más que nada que, bueno, estoy totalmente de acuerdo, que sí que la pandemia vino a poner en jaque a la economía mundial, que hay que diseñar una nueva economía donde se tenga en cuenta el desarrollo sostenible, sustentable, de repensar las actividades económicas, y esto del rol que tenemos la juventud, que en esto me incluyo, que hace poquito decidió orientar la carrera más a lo ambiental, involucrarme en el cambio climático porque es una cuestión de equidad intergeneracional, y ya ni siquiera porque yo ahora pienso en lo que me va a afectar a mí en 10 años y ya no tanto a las generaciones futuras como muy lejano. Yo presenté un par de informes que por ahí los datos sí no están actualizados o si hablamos al día de hoy subestiman los impactos, pero era como para dar un paneo general de lo que se había estudiado y bueno, y de que hoy es el momento clave, es el punto donde sí o sí, si no empezamos a actuar, las consecuencias van a ser mucho más graves. Bueno, yo creo que, digamos, dejó muchas enseñanzas, el tema es quién las levanta y hacia dónde las dirige, digo. Todo el mundo estuvo, digamos, es como cuando empezó la pandemia, las primeras semanas se aplaudía digamos, a los trabajadores de salud y después, digamos, la gente quemaba los barbijos, ¿no? Es decir, el hastío y bueno, y ahora hay mucho de, digamos, la ilusión que se puede crecer, volver a crecer, digamos, y tenemos que, digamos, digamos, es muy fuerte lo que traemos en la mochila de esta idea del crecimiento, digamos, perpetuo y la idea de que se puede estar siempre mejor. No es porque, digamos, yo creo que no es por ser pesimista, pero lo que viene es mucho más dificultoso, digamos, los desafíos son más grandes. Yo creo que cuando hay, digamos, sectores o determinados sí, sectores, digamos, los líderes a nivel internacional poco digamos, poco están haciendo, más allá de reunirse, siguen prometiendo los fondos para el mundo en desarrollo, para los países en desarrollo, y no se consiguen, es decir, siguen sin brindar eso, como tampoco fueron capaces de liberar las patentes para las vacunas y sigue la pandemia en numerosos países, digamos, latente el problema del COVID. Digo, acá hay una cuestión de que digamos, no son las buenas intenciones, sino hay relaciones de poder, digamos, a nivel global y a nivel al seno de cada país, y yo creo que tenemos que pensar en los sectores jóvenes, como Camila y otros, digamos, en la marcha de hace unos días que hubo mucha gente, pueden, digamos, forzar la agenda hacia un cambio, porque si no va a prevalecer el status quo y ahí sí que estamos en el horno, digamos, hablando mal o mal pronto o hablando con un
digamos, lo que está pasando, digamos, con el calentamiento global, ¿no? Entonces yo creo que tiene que haber mayor involucramiento y eso va a garantizar que empiece a haber un cambio en la dirección que deseamos, ¿no? Que aparte que necesita el mundo. Claro, tal cual, tal cual. Creo que algo de lo que tiene que ver con la charla anterior que comentaban en el conversatorio sobre comunicación también, que tiene que ver con esto de comunicar ahora, y como todos sabemos, esto de pensar que cuanto más tarde se actúe, mayores van a ser los riesgos, mayores van a ser los costos, y por eso, como comentaba Leonardo, también hay que aumentar la resiliencia y reducir la vulnerabilidad de la población. Y me quedo con algo como para cerrar que comentó Leonardo también, esto de pensar en el desarrollo sustentable es pensar en ahora. Así que bueno, agradezco nuevamente a los expositores, a Diego, a Camila, a Leonardo y a todo lo que fue el equipo organizador de la Semana de Acción para el Empoderamiento Climático y al Gabinete Nacional de Cambio Climático, precisamente bueno, por promover estos espacios, así que los invitamos a continuar con estas charlas, que quedan 2 días todavía, y bueno, con el siguiente taller que se va a realizar por Zoom. Buenas tardes para todos y todas. Gracias. Muchas gracias, Andrés, por la facilitación. Muchas gracias, Leonardo, Diego, Camila, por este panel súper interesante, por el enfoque también más que necesario en términos de impactos y abordar la vulnerabilidad y la resiliencia tan necesario para el país. Así que bueno, muchas gracias por este panel de lujo. A todos